La gestión de cobranza va a ser muy importante en analizar entonces qué comprobantes se paga, por qué se pagan, o hablando en primera persona, cómo se cobró la operación, cuáles son las formas no más utilizadas, y sobre todo porque algo que veíamos en el módulo número 2, en el de ajustes, sabemos que hay operaciones donde, por ejemplo, el pago con tarjeta de crédito, ¿no? O sea, se paga con la tarjeta de crédito, pero tú no ves como un depósito al momento, ¿no? Es, se difiere algún día, un día, dos, en lo que, bueno, ese proceso interno con el banco, pues ya te deposita el recurso. ¿Y qué ocurre? De pronto la gente dice, bueno, pues como el IVA se causa en flujo de efectivo, pues hasta que efectivamente no cobren, no voy a causar el impuesto. Y no, no funciona así. Para IVA se maneja el tema de el concepto de pago en flujo o a satisfacción del acreedor. Entonces, hay operaciones donde no precisamente te están pagando, pero al quedar satisfecho el interés del acreedor, ya no te cobra y, bueno, la consecuencia es, bueno, para mí ya está pagado y entonces viene el momento de acumulación. Y precisamente de eso, en eso consiste esta arqueo de cuentas por cobrar que tendríamos que estar llevando a cabo. Aquí el problema es el siguiente. Creo que todos, y si no, pues háganmelo saber, ¿no? A través del chat, pero quiero pensar que todos tienen algún sistema contable o algún tipo de control. Desde algo muy básico, como una hoja de Excel, a lo mejor hasta programas un poco más sofisticados, pero siempre pues tenemos ahí como un control o un registro donde llevamos ese tema de los clientes o las cuentas por cobrar y, bueno, los movimientos. Y vamos generando estos saldos. Los saldos entonces pues nos van indicando si la operación se va pagando de manera oportuna o si por ahí presentamos un rezago. Pero, a ver, el hecho de que contemos con un saldo, en realidad a la autoridad no le indica nada. ¿Y a qué quiero llegar? La autoridad no se mete en el tema de, a ver, tengo una factura de 100 y nada más me pagaron 80 y queda un saldo de 20. ¿Sí? Si la autoridad dijera, oye, es que te tienen que pagar facturas completas, bueno, pero dice la autoridad, bueno, pues si te pagan el 100%, qué padre, y si no, pues ya tendrás tú algún motivo para realizar un ajuste posterior. Es decir, esos saldos, lo que tendríamos que revisar es por qué está compuesto de esa manera. Efectivamente, hay una falta de cobranza, efectivamente el cliente a lo mejor no está reconociendo alguna operación, o algo que nos pasó en una empresa que es proveedora de la UNAM, donde ellos estaban ahí en el entendido de que tenían ahí una cuenta por cobrar. Y cuando empezamos a hacer este trabajo, ¿no?, de depuración de las cifras, pues digo, nadie se había puesto a pensar en eso. Ya te llevábamos 2 años con un saldo ahí arrastrando y a la hora de revisar, resulta que había facturas duplicadas, amigos. Pero a ver, obviamente la UNAM no las estaba pagando porque no las reconocía, pero tampoco nos decía, oye, esas facturas, o sea, estas no están duplicadas. Y aunque a lo mejor te hubiera dicho, de pronto a veces lo que ocurre en las empresas es que no se hacen los ajustes correspondientes. Tengo yo casos con proveedores que por más que les indico, oye, esta factura se duplicó, mira que cancélala, y no la quieren cancelar. Entonces está ahí pues latente la cifra, pendiente de conciliar. Por eso tendríamos que hacer un trabajo para analizar, por ejemplo, cuáles son nuestras políticas de recuperación de cartera vencida. Se contrata un despacho de abogados, es nada más una simple cartita, le llamamos, porque bueno, si no hay un seguimiento, pues al final por aquí también tenemos un elemento de control y riesgo. Es decir, vamos a quitar el asunto fiscal. Eh, el tema de que una empresa, porque luego me dicen, es que vendimos, ay, Penny, el mes pasado vendimos 5 millones, ay, qué bueno, pero ¿cuánto están cobrando? Ah, no hemos podido cobrar. O sea, pues sí, tenemos el indicador, pero pues hay bueno, cuando eran los principios de contabilidad generalmente desconocidos antes de que fueran las normas, uno de los principios era, a ver, las pérdidas se registran desde que se conocen, pero los ingresos hasta que se realizan. Y tiene mucho de lógica, porque pues sí, hay gente que tiene por ahí cifras, pero ya cuando nos ponemos a analizar, pues a lo mejor ese resultado, esas utilidades, pues se nos esfuman, ¿no?, en cuestión de segundos. De ahí que la autoridad le agrega al formato de declaración anual un estado financiero que es el estado
de flujos de efectivo, que de eso se trata. A ver, aquí, ¿de dónde obtuviste tu efectivo? Tu recurso, de cobranza a clientes, te endeudaste, te prestaron, los socios aportaron capital, etcétera. ¿De dónde? ¿Y en qué lo aplicaste? Pues algunos lo confunden con el estado de origen y aplicación de recursos. ¿Y en qué lo utilizaste? Ah, pues que pagué a proveedores, pagué nómina, compré maquinaria, compré inventarios. Ok, ¿en qué lo aplicaste? Básicamente eso, en eso se puede resumir. Entonces, bueno, tendríamos que analizar de nuestras cuentas por cobrar cuáles son los convenios que tenemos con cada cliente. Es decir, hay clientes con los cuales elaboramos algún tipo de acuerdo comercial, algún tipo de contrato y hasta que no se cumplan ciertas condiciones, pues entonces pues no se da la operación. Y lo cuento por el ramo inmobiliario. En el ramo inmobiliario, pues sí, la gente, bueno, se recibe un anticipo, pero la pregunta es, bueno, ¿lo facturamos o no? Y la cuestión es, bueno, hay giros en los cuales esos recursos que se reciben, aunque estamos hablando de cash, tienen una connotación de depósitos en garantía, más bien. Y hasta que no se dan ciertos supuestos o condiciones de un contrato, eso no se puede convertir o en un anticipo o un ingreso para nosotros. Pero a ver, pero hay un contrato que lo avala, o sea, no es una puntada. Entonces, cuando tenemos esos contratos donde se recibe a lo mejor un recurso para apartar el precio, para apartar, no sé, el servicio, va a haber un momento que yo le llamo momento de no retorno, de acuerdo al contrato. Antes de ese momento, incluso, pues se puede cancelar la operación, no se vuelve el depósito en garantía, no pasa nada. Pero después de ese punto sin retorno, pues ya no se puede cancelar, a menos que se penalice. Entonces, eso me ayuda a entender de estas operaciones cuál es el criterio para registrar la cuenta por cobrar. Es decir, hasta que se materialicen qué requisitos, ¿no? Y se vuelva este asunto más que posible, pues probable, ¿no? Las políticas de crédito. Hay clientes a los que les damos condiciones de pago, 30, 60, 90 días. Hay clientes que no. Entonces, en esas políticas, pues también tendríamos que considerar, por ejemplo, ¿no? Oye, están las facturas, Penny, por ahí vivas, y estamos checando que que este cliente tiene condiciones de 30 días. Pero pues tenemos ya facturas que tienen más de 6 meses y no está el cobro, no está recuperada la cifra. Bueno, es como un foco de atención, ¿no? Porque se extendió de las condiciones permitidas. Y luego si a eso le agregamos que no se llenan los complementos de pago, pues es difícil hacer el arqueo o la depuración. Y bueno, otros aspectos relativos al tratamiento con nuestros clientes, por ejemplo, descuentos. Hay gente que dice, tengo descuentos ya establecidos, ya de cajón, por venta de ciertos productos, porque están de moda, porque ya no están de moda, porque te pagan a tiempo, o sea, ya hay a lo mejor ya políticas. Entonces, esas políticas también deberían de materializarse en un documento. Entonces, agárrense, porque me dicen, a ver, entiendo, Penny, que el pago es una cosa, o sea, pero si estamos hablando de un ajuste, entonces queremos pensar que la operación está compuesta de, sí, la factura, complementos de pago y posiblemente hasta notas de crédito o notas de cargo también. Sí, entonces tienes que considerar que todas esas supuestos o estas características específicas de cada operación me va a implicar también considerar ese saldo que tan congruente o incongruente podría resultar. Por lo tanto, si tú tienes la idea de que la cancelación de esa cuenta por cobrar forzosamente implica un complemento de pagos, híjole, te tengo que desilusionar, porque no es así. El complemento de pago nada más sirve para comprobar el pago de esa factura. Pero si aunado a eso hay que hacer otra clase de ajustes, pues vas a hacer otro tipo de comprobante. Y entonces la pregunta es, a ver, ¿por qué esta pregunta está difícil? A ver, es que tengo una empresa, Penny, que recibió un anticipo. Pero el anticipo, como nos los va a pagar una dependencia gubernamental, nos dijo, la factura del anticipo, hagan la PPD, porque vas a meter tu factura a revisión y ya que se autorice, entonces ya te pago y ahí me das el complemento de pago. Entonces, a ver, ¿se puede hacer un complemento de pago de una factura de anticipo? Claro que sí, creo que sí. Y entonces, bueno, ya. Después se hace la factura final, ¿ok? Cuando se hace la factura ya de la operación, del anticipo, se neutraliza con una nota de crédito.
Pero bueno, de 100 pesos pedí, el anticipo eran 40. Ya se elaboró el comprobante, el complemento del anticipo, ya se va a hacer la factura de 100. Se ajusta con la nota de crédito los 40 del anticipo, pero me quedan 60. Y son los 60 son la cantidad que paga el cliente. La pregunta es, ¿por qué cantidad llenamos el complemento de pagos? Pues por 60. Están pagando 60. Porque los otros 40 es otro tipo de ajuste. Ahora, si lo que tú me estás preguntando es, bueno, ¿y qué? Porque ya aparece un saldo anterior, entonces dice, importe de saldo anterior, dice 100. Si le quitamos los 60, pues nos van a quedar los 40. No pasa nada. Entonces, te puede quedar así. O, como vamos a ver a continuación, editar el saldo anterior. Entonces, no, aunque la factura es de 100, el saldo anterior, ponerle 60 para que a la hora de poner el pago, pues ya nos quede un saldo insoluto de cero. Pero a ver, estas opciones de qué le pongo, ¿de qué depende? Pues de esto, de tus condiciones de crédito, de la relación con tus clientes. Hay clientes que por su tipo de operación posiblemente no tengas ningún tema con el complemento y punto, pero hay algunos otros clientes que vamos a requerir esquemas o ajustes a su operación para hacerla más congruente. ¿Y eso qué implica? Que timbremos tanto notas de crédito como complementos de pago. En eso radica. Entonces, bueno, la regla 27135 es la que me indica precisamente cómo funciona este complemento, ¿no? En qué caso se tiene que hacer. Y aquí es donde encontramos también estos requisitos de expedición en cuanto al tiempo, ¿no? En el cual se debería de generar este tipo de complemento. Y efectivamente, ya para efectos del artículo 29 y 29A de código, se reconoce la necesidad de indicar en el comprobante no solamente la forma de pago, sino eh, las condiciones, ¿no? El método, ¿no? Entonces, y si no se paga la operación en esa exhibición, entonces también indicarlo, ¿sabes qué? No me pagaron, entonces se indica esa situación en el comprobante, lo que daría apertura a tener que generar un documento adicional. Por eso la regla nos dice, bueno, si en el momento, y cuando hablo del momento, estoy hablando de ese segundo exacto. Yo sé que puede resultar exagerado mi ejemplo, pero está en el mostrador la persona, y esto pasa, y te factura. Imagínate que estás en el Liverpool, te factura. ¿Cómo va a ser su pago? Con tarjeta, y entregas la tarjeta. Y en ese momento se llena el comprobante, tarjeta, ¿no? Pero la tarjeta en ese momento no pasó. Pero y estamos hablando de ese segundo exacto. No pasó. Y ya se te generó el comprobante con forma de pago de tarjeta. Y a la mera hora no pagaste con tarjeta, pagaste en efectivo. ¿Eso qué implica? Pues que estaban llenos de la factura, había que cancelarla y volver a hacer. Por eso, aunque te parezca extremo, una de las soluciones que propongo es, pues mejor llenen todo PPD y hagan sus complementos de pago, cuando tengan ya cierta, tanto la fecha como la forma de pago. Pero bueno, es porque este tipo de cosas suceden. Ahora, ¿por qué dice la regla que, bueno, se tiene que expedir un CFDI por cada uno de los pagos y que este comprobante debe señalarse en importe cero en el campo total y bueno, pues estamos indicando el pago porque dice cero, precisamente porque el complemento vamos a ver que se anida a un CFDI y el CFDI es nada más un comprobante que carga el accesorio, pero no tendríamos que mm, especificar nada en el CFDI, porque lo que ahora importa es llenar la información del complemento. Por eso es que se timbra por 0 pesos, porque el CFDI no contiene la información necesaria, solamente contiene los datos que la factura no indicaba. Entonces, al impedirte llenar información en la factura, es para evitar o que cambies la versión del comprobante o que eh, le agregues datos que la operación original no tenía. Por eso se llena como cero, sin datos esenciales ni de conceptos, y lo que nos importa va a ser el importe a pagar. Dice aquí, el monto de pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante, es decir, ahora hay un desglose y en esa proporción también se desglosan los impuestos y los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, pues deberán expedir, en este caso, de acuerdo al contenido de esta regla,
pues el complemento, ¿no? Para reflejar, ¿no? La forma en la que se liquida la operación. Aquí no estamos refiriendo al pago diferido, es decir, no se paga en ese momento, se paga un mes después, el diferimiento de ese pago. Y para efectos entonces del CFDI con complemento para recepción de pagos, eso está padrísimo. Se puede emitir uno por cada pago o uno por todos los pagos recibidos en un mes. Y me atrevería a decirte, hasta los de un año se puede hacer. ¿Por qué? Porque acuérdate de la interacción con el complemento de pagos. El complemento es como otra pieza de tu rompecabezas que tú vas a ir armando como tú lo quieras llenar. Entonces, ahí te va. A un CFDI se le pueden colgar varios complementos, porque como cada complemento trae su propia fecha de pago y de forma de pago y de documentos relacionados, pues pueden interactuar varios en un solo comprobante. Por eso te dice, sí, puedes de un mes llenarme todos los pagos que te realizó el cliente de un mes. La única restricción es que tendría que ser del mismo cliente o del mismo RFC, pero se puede. Y hasta he realizado el ejercicio de hacer un complemento del año, o sea, todos los pagos del año, meterlos en un solo CFDI, también se puede, porque cada uno va a llevar su propia información. Y entonces, aquí en esta regla es donde encontramos que el CFDI con complemento de pagos deberá emitirse más tardar el quinto día natural del mes siguiente al que corresponde el pago. Por eso te decía, le van bajando, porque empezamos con 15, luego con 10, ya estamos en 5, y al rato te van a decir que el complemento casi es en tiempo real. Pero bueno, esa es la historia de cómo surge este comprobante, este complemento, y ojo, o sea, es para un tema más bien de control antilavado. Por esa razón es que encontramos que cuando se timbra un complemento de pagos y también una factura y se asocian, por eso es que cuando entramos al repositorio nos aparece que esa factura ya no es cancelable, porque sí, a ver, ¿cómo pretendes cancelar una factura si ya te pagaron? Sería como indebido. Entonces, por eso a la hora de timbrar un comprobante y vincular, pues el comprobante se vuelve no cancelable. Si le damos clic en el no cancelable, nos lleva al vínculo, es decir, al comprobante donde aparece el folio de la factura, para que entonces tú constates de que están vinculados y por qué no se puede cancelar. La cuestión entonces aquí es que, bueno, el complemento tenemos una versión 3.3, otra versión 4.0, y en ambos complementos, pues se llena información del pago e información de la factura relacionada. Pero tendríamos que considerar que en esta forma de interactuar, al momento en el cual tú le estás poniendo, por ejemplo, aquí, información de pago, documento relacionado, al poner el folio de la factura, ya estás vinculando. Es decir, sabemos que se vincula a través del nodo CFDI relacionado. Es una forma de vincular, pero no es la única. También cuando llenamos el dato de la factura pagada, es otro mecanismo de vínculo. Por eso es que aparecía ahí como no cancelable. Ahora, ¿se pueden cancelar? Sí, pero tendremos que cancelar todos los documentos prácticamente y volver a empezar. Entonces, este ejercicio que les voy a compartir es un ejercicio muy curioso del SAT. Me gustó desde que salió la versión 3.3 y me gusta porque me ayuda a ejemplificar la importancia de los vínculos o la importancia de los FDI relacionados en un comprobante. Resulta, y también es algo que preguntan hasta los usuarios y los PACs me hacen exactamente el mismo cuestionamiento. Me dicen, a ver, efectivamente, tengo una factura para este ejemplo, es una factura de 7,800 y tengo varios pagos. Aquí, conforme lo que acabamos de ver de la regla, cada vez que tengo un pago, pues hay que hacer un complemento de pagos o un complemento de recepción de pagos o recibo de pagos, si le quieres llamar así. También se lo conoce como recibo de pagos. Y bueno, se hacen pagos, pero si observamos son 3 pagos, uno de 1,000, otro de 2,500, otro de 2,500, y no me suman los 7,800. Sí, no me subo. ¿Por qué? Porque también se aplicó un descuento y a ese descuento pues se le hizo una nota de crédito. La cuestión es, si yo lleno complementos de pago, pues al final no voy a llegar a un saldo de 0, porque hay una parte que no es un pago, sino un ajuste, y ese está en otro tipo de comprobante. Aquí la pregunta en concreto es, ¿hay una forma o existe alguna manera en la cual yo le pueda informar al robot eso, o sea, no solamente el pago, sino los ajustes o descuentos
para que tenga como el control de cómo se ajusta al 100%, cómo se depura la cuenta por cobrar. Y la respuesta es no necesario. No es necesario. ¿Por qué razón? Bueno, algo que nos ha explicado la autoridad es, si tú vinculas con el CFDI relacionado, aunque no se lo expliques como tal al robot, el robot al reconocer que hay un vínculo, amarra los comprobantes asociados y entiende que todos son parte de una misma operación. Por eso es importante vincular. Entonces, por ejemplo, aquí se llena los complementos de pago, se llena el primer complemento, partimos del saldo total, 7,800, se llena el primer complemento y me queda un saldo, ¿no? Luego viene el segundo pago, pues arrastro el saldo, le quito el pago y así. Entonces me voy quedando con un saldo. Aquí el tema es que, bueno, hasta el pago 3 traíamos por ahí un saldo, y en ese inter, entre el pago 3 y 4, se elabora una nota de crédito. La pregunta es, yo tengo conocimiento de esa nota de crédito, sabemos que es por 1,000 pesos, ya se timbró, pero, o sea, ¿cómo le hago? Porque entonces, de la deuda total, pues, podríamos considerar que la empresa no debe 1,800, solamente debe los 840, pero pues, digo, aunque tenga la nota de crédito timbrada, ¿cómo se lo puede hacer al robot, ¿no? Para que sepa que hay pagos y hay ajustes a través del CFDI relacional. Entonces, no es que sea obligatorio que vincules los comprobantes, es que te ayuda mucho para que el robot entienda que todos los documentos vinculados pertenecen a una misma o una sola operación. Entonces, para que se analice la operación, pero de forma integral, no de forma aislada. Por eso tiene su ventaja. Y aquí, conforme podemos ver en el ejemplo, pues por eso dice la autoridad, a ver, entre el pago número 3 y el 4 que aplicaste tu nota de crédito, tú decides si desde ahí lo restas, ¿no? Y lo ajustas en tu contabilidad, para obtener el saldo correcto y con ese saldo adecuado llenar tu cuarto complemento de pagos. O que se quede el saldo insoluto pendiente de pagar que corresponde a la nota de crédito, cualquiera de las dos. Pero a ver, aquí para este ejercicio que estamos viendo, ¿qué requerimos? Ir de la mano con la contabilidad. Es decir, si no tienes a tiempo, ¿no?, tus controles, pues va a ser difícil que tengas el dato exacto, ya restando las notas de crédito y los ajustes, el dato al cual le vas a aplicar el complemento de pagos, si no tienes una contabilidad. Por eso es que requerimos no solamente el timbrar el comprobante en tiempo real, ajustarlo en tiempo real, sino también el registro contable, pues aprender a llevarlo en tiempo real, porque en el caso de que algo tengamos que ajustarlo, pues estamos haciendo a tiempo, ¿no?, para realizar los ajustes correspondientes. Por eso es tan interesante. Ahora, no es necesario que en el complemento de pagos aparezca la referencia de que hay una aplicación de nota de crédito. No es necesario, no. Pero si tú quisieras, me voy a regresar acá. Por ejemplo, si tú quisieras aquí ya en el complemento, en el nodo CFDI relacionado, relacionar la nota de crédito, podrías hacerlo. Podrías. Porque sí, eso es algo que me han preguntado los packs. Oye, Penny, ¿y no hay modo de que yo aquí pues ya le ajuste todo lo que resté para que me caiga el saldo? No, no, porque nada más el complemento se diseñó para nada más hablar de pagos o registrar el tema de los pagos. Entonces, digo, para que estén tranquilos en ese sentido, si ustedes vinculan sus comprobantes, el robot, digo, no lo va a interpretar a la primera, pero sí va a asumir que todos esos FDI son de la misma operación. ¿Qué pasa si no vinculo? Ahí es donde está el lío. Al no vincular, pues el robot piensa que son operaciones aisladas. Y entonces tendrías tú que indicarle al funcionario, no, es que esta nota de crédito se aplicó por esto y esto y esto. Pues todo es lo mismo. Se lo tendrías que explicar personalmente. Ayuda mucho entonces que vinculemos los comprobantes. Pero bueno, ahí está la historia. Hay cosas que se ajustan, hay cosas que entonces se pagan. Para el tema del pago, liquidación o extinción, complemento de pagos. Para el tema de los ajustes, pues estamos hablando de nota de crédito. Y todos los comprobantes entonces convienen, pero bueno, parte de la cifra que nos origina este control, obviamente ya vemos que viene de contabilidad.